Éxodo capítulo 33, verso 15. Éxodo 33, verso 15. Dice la palabra del Señor: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Sin su presencia no hay camino. Es el título para la prédica de este día. ¿Quién lo cree? Amén. Sin su presencia no hay camino. Y Moisés entendía muy bien que sin la presencia del Señor a ningún lugar podía ir bendecido. Y ahora 8 días, querida iglesia, vimos un sermón acerca del guardián que nunca duerme. Amén. ¿Sí recuerdan la palabra? Amén. Bueno, quedó pendiente un punto muy importante por analizar, que vamos a tocar en el día de hoy, y es la total dependencia del Señor. La total dependencia del Señor. Yo soy testigo de que cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando nos debilitamos, cuando podemos sentir que no hay esperanza, cuando sentimos incertidumbre en nuestras vidas, pues puede ocurrir en nosotros que busquemos ayuda, tal vez en el amigo, tal vez dentro de la misma comunidad, en la iglesia, y se nos olvida ir en primer lugar donde deberíamos de ir, a la presencia del Señor. Cuando podemos entender que no hay otra salida, sino que ir a la presencia del Señor para que nos muestre qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que debemos quitar de nuestro camino para seguir avanzando. Pero nos cuesta trabajo, nos cuesta bastante trabajo. Y creo que es más fácil y sencillo ir a buscar del Señor que colocar nuestra esperanza y nuestras fuerzas en otro ser humano, ya sea un hermano en la fe, un hermano en la sangre, o peor aún, confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades, que soy capaz de salir de esta situación sin la ayuda de Dios. Muchos se ven comprometidos en este momento con este tipo de situaciones que se presentan a lo largo de la vida, y como les digo, nos impide avanzar. Y Moisés se sintió en un momento de su vida en esta condición. No sabía qué hacer, y vamos a analizar más adelante qué fue lo que ocurrió y por qué él expresa este verso tan hermoso: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Ahora, ¿por qué razón, a pesar de saber lo beneficioso que es depender de su presencia, lo evitamos hacer? Vamos, en último lugar, cuando ya no tenemos a quién acudir, a Dios. Parece extraño, pero suele ocurrir, y muy a menudo. A nosotros como hijos de Dios nos puede ocurrir y pasarnos muy a menudo. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. Sin su presencia no hay camino. Y para introducir este sermón, pues les invito a adentrarse en los últimos días del rey Asa. No sé si usted alguna vez ha escuchado del rey Asa. Cuando estudiamos por allá en la palabra de Dios los reyes lo mencionamos, pero hoy vamos a profundizar acerca de la vida de este hombre. ¿El rey qué? Asa. Y uno se preguntará, bueno, ¿y quién fue ese rey? Ese rey fue el 5.º rey de la casa de David. El 5.º rey. Y el 3.º del reino de Judá. En otras palabras, Asa fue el bisnieto de Salomón. Amén. Entonces ya cuando mencionen a Asa ya sabemos quién es. Asa fue el bisnieto de Salomón. Y fue un rey que en su juventud fue conocido por ser piadoso. En su reino hubo paz y se vio respaldo de Dios al pueblo de Israel a través de su vida. Tanto así que hay un pasaje en Crónicas, segunda de Crónicas, donde él exclama, dice lo siguiente: ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Imaginémonos por un instante la dependencia de este hombre de Dios. Clamó al Señor y le dijo: en ti que nos apoyamos. En ti, Señor, nos apoyamos en momentos de crisis. En ti, Señor, nos apoyamos. No sé si en este momento nosotros tenemos la capacidad
de decirle al Señor: Señor, en ti nos apoyamos. En ti, Señor, solamente en ti quiero apoyarme. Solamente en ti quiero, o contigo quiero caminar. Y este varón, este rey, entendió lo importante que es estar ligado al Señor, permanecer en su presencia. Pero esto lo hizo cuando fue joven. Y Asa fue un rey que fue testigo de cómo la mano de Dios le protegía, no solamente a él, sino en las victorias, cuando iban a guerra, en profunda necesidad, veía que Dios respondía. ¿Te no le ha pasado alguna vez que tal vez con dolor, desconsolado, sin saber qué hacer, clama a Dios y Dios responde? Amén. Qué bueno, ¿cierto? Pero a veces Dios también calla y hay silencio. Pero ahora 8 días lo vimos durante la prédica. Aun cuando Él calla, Él está allí. Amén. El guardián que nunca duerme. Él siempre está a nuestro lado. Y este hombre lo entendía, porque Dios le había dado la victoria. Dios le había ayudado en momentos de crisis. Él sabía lo que era depender de Dios. Sin embargo, como suele ocurrir, el tiempo y las circunstancias cambiaron a este hombre. Y Asa, en el ocaso de su vida, también cambió su forma de enfrentar los problemas. Y para entender un poco lo que ocurría en ese entonces, también tenemos que conocer acerca del rey Baasa, que gobernaba el rey del norte. No sé si ustedes tienen presente que los dos reinos se dividieron cuando Salomón falleció. Hubieron diferencias y aquí podemos ver cómo estos dos reinos se dividen en el reino del norte, conocido como el reino de Israel, y el reino del sur como el reino de Judá. 10 tribus conformaban el reino del norte, mientras 2 tribus conformaban el reino del sur, el reino de Judá. Eran las tribus de Judá y de Benjamín. Entonces, cuando Salomón fallece, no se logran colocar de acuerdo porque su hijo, el hijo de Salomón, que empezó a gobernar, subió los impuestos. Entonces los reinos terminan dividiéndose. Dios no quería eso para su pueblo, pero ocurrió. Se divide el reino en el reino del sur y el reino del norte, y empieza a haber una enemistad entre estos dos reinos. Tanto así que, no sé si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús va y le pide agua a una mujer en un pozo, que ella era ¿de dónde? Era de Samaria, y ellos no se hablaban, y ella se impresiona porque una persona del reino de Judá le habla a ella. Empieza a ver esas diferencias, y mientras en el reino del norte se encontraba gobernando el rey Baasa, en el reino del sur se encontraba el rey Asa. Y son contemporáneos en el tiempo de gobierno, no en la edad, sino que durante el año 895 a.C., ambos reyes estaban gobernando, uno en el norte y otro en el sur. Para entender un poco de quién era Baasa, pues podemos decir que fue un gobernante malvado, era idólatra. Y uno de los hechos más abominables de este rey fue cuando mató a toda la familia de Jeroboam. Era malvado este rey. Y llegó lo inevitable, mis hermanos. Ambos reyes se enfrentan. Porque en Ramá, ahí donde está señalado, me olvidó colocar el nombre, en Ramá, en este lugar, ¿qué hace el rey del norte? Baasa. Él toma este lugar y hace un fuerte y no deja que ingresen ni alimentos ni personas al reino del sur. Entonces se ve bloqueado. Se ve bloqueado el reino del sur. Y entonces imagínense a Asa en su trono lleno de riquezas, gobernando, disfrutando de sus logros, cuando llega este conflicto a su vida. ¿Qué fue lo que dijo Asa por acá en Segunda de Crónicas? Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Pero los años cambiaron a este hombre. ¿Sabe qué fue lo que hizo en este entonces cuando se le presentó este inconveniente? No acudió a Dios, sino que optó por un camino distinto.
y se apoyó en sus propios recursos, en su dinero, en las riquezas, e hizo una alianza con el rey de Siria. O sea, no acudió a Dios, sino que fue a un pueblo enemigo a decirle que se aliara con él para que le ayudara a despejar esa área donde estaba bloqueado. Esto hizo este hombre. No sé si era en su desesperación, pero cometió un grave error. ¿Saben con qué le pagó al rey sirio? Con el oro y las riquezas del templo. Sacó los utensilios del templo y con eso le pagó al rey sirio. No sé si estaba desesperado, pero compró la ayuda de un rey pagano. Y él pensó que estaba siendo tal vez inteligente. Pero esta decisión marcó un punto de quiebre en su relación con Dios. Aquí podemos ver en este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versos 2 y 3, lo que ocurre. Estamos confirmando lo que estamos predicando en esta mañana. En otras palabras, ¿qué hizo el rey Asa? Decidió actuar solo, en sus fuerzas, sin el acompañamiento de Dios. Sin su presencia no hay camino, mis queridos hermanos. Sin su presencia no hay camino. Y para no alargar mucho la historia, Dios, mis hermanos, envía a un profeta llamado Hanani para reprenderle. Pero Asa ya tenía endurecido su corazón y en vez de escuchar al profeta Hanani, lo encarcela. Es decir, no quiero que tú me hables, no acepto esa palabra. Y podemos ver la diferencia entre David cuando fue confrontado por el profeta Natán, que él recibió la palabra. En cambio, este rey Asa no recibió la palabra, su corazón se endureció, se enojó y terminó encarcelando a este profeta. Ese corazón que una vez fue tierno, que fue fiel, que fue sensible a la voz de Dios, se endureció. Mire lo que puede ocurrir con un corazón endurecido. Hagamos memoria por un instante de cómo fue ese primer amor. Cuando empezamos a nosotros a conocer del Señor, empezamos a andar en sus caminos. No sé si usted lo recuerda. En su caso, yo recuerdo cuál fue mi condición y cómo mis hermanos, era un gozo. No quiere decir con esto que en este momento no sienta gozo, pero ese primer amor es incomparable. Amén. Y esto le ocurrió a este rey. Su corazón, mis hermanos, se endureció, se convirtió en una persona orgullosa e insensible. Y eso puede ocurrir aún dentro de una iglesia, con la vida de algún hermano. Termina encarcelado el profeta Hanani. Y Asa pasa sus últimos años en guerra. No había paz en el reino debido al error que él cometió. Mis hermanos, Dios es justo, pero cuando desobedecemos, la desobediencia trae consecuencias. Y este hombre dejó de confiar en Dios y depositó su confianza ¿en quién? En otro hombre. Peor aún, en un rey pagano. Dios, mis hermanos, Dios es santo. Y tuvo consecuencias graves este rey Asa. Ya en sus últimos años, incluso tuvo una terrible enfermedad en sus pies que le postró. Y usted preguntará, bueno, todo lo que le ha pasado, ¿será que buscó a Dios? No lo hizo. No lo hizo, mis hermanos. Pueden verlo aquí en la palabra. No buscó a Jehová, sino a ¿quiénes? A los médicos. Y eso no quiere decir que los médicos o vamos a satanizar la medicina, de ninguna manera. Es necesario la ciencia. Pero uno como hijo de Dios en momento de crisis, ¿a quién debe acudir primero? A Dios. A Dios. Y a este hombre se le olvidó que Dios, mis hermanos, lo fortalecía. Se le olvidó cómo él empezó en ese primer amor cuando clamó y dijo: oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Ya no lo hacía. Se volvió insensible. Igual nos puede pasar a nosotros.
volvernos insensibles, orgullosos y decir, yo puedo con esto. Yo puedo solucionar lo que me está ocurriendo. No necesito absolutamente de nadie. Tengo los recursos, tengo la capacidad, tengo el intelecto. Entonces, en otras palabras, podemos estar diciendo, Señor, de ti no necesito. Hazte a un lado, que me estorbas. Quiero ir solo. Porque tal vez creo que solo puedo avanzar más. Pero Moisés lo entendió muy bien. Sin tu presencia, Señor, no hay camino. Este hombre eligió depender de su propia fuerza hasta el final y podemos ver su triste desenlace. No importa cuántas victorias hayamos tenido en el pasado, nuestra dependencia de Dios debe ser constante. Amén. ¿Quién lo cree? Debe ser constante. ¿De cuántas cosas Dios lo ha librado a usted? De muchas. De muchas. Pero nunca podemos olvidarnos, mis hermanos, que dependemos totalmente de Dios. Y este rey cometió ese grave error. Y existen otros factores que nos impiden depender totalmente de Dios, porque investigando un poco la palabra me doy cuenta de que nosotros somos necios, bastante necios. Y se nos muestra en la palabra y llevamos la contraria. Lo podemos estar leyendo, lo podemos estar viendo. Y a la final decimos, no, Señor, es a mi manera, no a la tuya. Y estos factores que vamos a analizar a continuación, pues queremos que a través de que vayamos avanzando en la prédica, pues identifiquemos si nos están afectando o no. Desde nuestra juventud, mis queridos hermanos, el sistema del mundo nos ha llevado a ser autosuficientes y a ser fuertes. Eso hace el sistema del mundo. Si usted es capaz, usted puede lograrlo. La autosuficiencia. Ser fuertes por nuestros propios medios. Pero la palabra del Señor me enseña algo que va en contravía a ese pensamiento. Me dice que no me apoye ¿en qué? En mi propia prudencia. Prudencia también es sensatez. Que por el contrario debo fiarme, es decir, debo confiar en el Señor. Una cosa enseña el sistema del mundo y otra la que enseña la palabra. Por eso es que la palabra va en contravía al sistema del mundo. La tendencia natural a la autosuficiencia es algo natural. Y porque es algo natural, terminamos olvidando que debemos depender totalmente de Dios. A menudo, mis queridos hermanos, también luchamos con el temor a no tener control de lo que pueda ocurrirnos. Y lo podemos ver en el caso de los discípulos, cuando estaban en medio de la tormenta. Estaban con Dios, mis hermanos, y tuvieron ¿qué? Temor. Jesús estaba en la barca con ellos y ellos tuvieron temor. Eso me muestra que había todavía duda en el corazón de los discípulos. Y ellos eran expertos, sabían cómo navegar porque eran pescadores y se encontraron en este momento con una circunstancia que no podían manejar, una tormenta. Sintieron temor. Y eso también puede ocurrirnos. Nosotros, todos los que estamos aquí presentes, yo diría que Jesús está con nosotros en la barca. Esa barca representa nuestra vida. Y Él va a estar allí. Él está en este momento con nosotros, navegando, avanzando. Pero esa duda no puede llegar a nuestro corazón. Ellos sabían que depender de Dios completamente era soltar sus temores, soltar ese propio control que a veces tenemos, porque nos suele ocurrir querer tener control absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Y esto es dañino. Esto es dañino para nuestras propias vidas. El nosotros creer que podemos solucionar absolutamente todo.
nos lleva a tener ese control, no solamente sobre nuestros propios actos, sino también sobre nuestro prójimo. A veces queremos que la persona que está a nuestro lado piense como nosotros. ¿No le ha pasado? Pero ¿cómo sería aburrido, no? Dos pensamientos iguales para todo. Y creemos que siempre tenemos nosotros la razón. El temor a perder el control. Y en un sistema del mundo tan dominante, fácilmente podemos ser influenciados por lo que el mundo valora. Yo le pregunto, ¿qué valora el sistema del mundo? El éxito personal, el reconocimiento, el orgullo, la vanagloria, como dice mi hermano. Todo esto lo valora el sistema del mundo. Y cuando los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida se arraigan en nuestro interior, apartamos nuestra mirada de Dios, perdemos el foco. Abrazar la humildad puede ayudarnos a dejar el orgullo. Dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Ese es otro factor. Las influencias del mundo nos llevan a olvidarnos que nosotros debemos depender completamente de Dios. ¿Quiénes han pasado por momentos duros en su vida? Creo que todos, ¿cierto? Todos hemos pasado por momentos duros. Y en esos momentos o en esos instantes podemos llegar a cuestionarnos si Dios realmente está a nuestro lado. Pero el Señor nos ha dado una promesa. Y es la siguiente. Y es que todas las cosas ayudan a bien. Todas. Dígale a su hermano, a la persona que está a su lado, todas las cosas ayudan a bien. Todas. Todas las cosas. Yo he aprendido, mis hermanos, que en las pruebas lo más conveniente para uno es buscar primeramente de Dios. Es lo más conveniente. Aprender a confiar en Dios, a depender de Él, creyendo que firmemente Dios tiene un propósito en cada circunstancia. Y ahora otro día también lo veíamos, ¿no? Con el testimonio que pude contar a la iglesia. En su momento no lo entendía, pero lo entendimos después. No sé cuál sea tu prueba en este momento, tal vez no la estás entendiendo, pero créeme, lo entenderás después. Porque la palabra es clara y nos dice que todas las cosas ayudan a bien. Momentos de dificultad, de dolor, de prueba, todas las cosas ayudan a bien. Y llegamos al factor más importante que nos impide depender totalmente de Dios. Querida iglesia, la falta de oración. Es el factor más importante. La palabra no lo dice, pero yo me imagino que Asa entró en la comodidad, porque empezó a ver que su reino prosperaba, que tenía muchísimo oro, tenía muchísima riqueza, estaba cómodo, no tenía inconvenientes en su vida, y esa comodidad lo llevó a ¿qué? A menguar. Mis hermanos, cuando nosotros estamos cómodos, menguamos. Yo un día escuché a un pastor y yo no entendía lo que él decía. Este varón decía, gracias Señor por las pruebas. Y yo decía, ¿cómo se le ocurre orar por las pruebas? Ahora entiendo por qué. Porque a través de las pruebas uno permanece, mis hermanos, pegado a Dios. A través de ellas sabemos que dependemos totalmente de su presencia. Me imagino que Asa menguó en esta área, en la cercanía que debía tener con Dios. Se debilitó en su parte espiritual. Y cuando uno se debilita en su parte espiritual, deja de depender de Dios y empieza a depender de sus propias fuerzas.
o empieza a colocar los ojos en quién puede ayudarme, a quién puedo acudir para que me ayude, quién podrá ayudarme, ¿no? Eso decía el Chapulín. Ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y eso nos puede ocurrir, mis hermanos. Pero hay un rey, el rey David, quiero confesarles, uno de mis personajes bíblicos favoritos, que en el Salmo 63:1 clama, dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré. Todos los días de nuestra vida debemos de buscarle, en la madrugada, decirle: Señor, aquí estoy, Señor. ¿Quieres depender de Dios? ¿Quién quiere depender totalmente de Dios? Mis hermanos, debemos de empezar a corregir esta área en nuestra vida, la oración. Porque los grandes hombres de la Biblia, todos, mis hermanos, tuvieron una relación íntima con Dios. Y podemos ver los resultados, cómo Dios les respaldaba. Pero era porque había una unidad. Permanecían unidos al Creador. Pero no se angustie, mi hermano y hermana, si siente que todavía no está dependiendo totalmente de Dios. Porque siempre hay una salida, ¿quién lo cree? Siempre hay una salida. Siempre hay una primera vez para intentarlo. Y la palabra de Dios hoy nos trae una palabra de esperanza. Les pregunto, ¿con quién iniciamos la prédica? ¿Hablando de quién? No, la cita introductoria de Moisés, ¿cierto? Arrancamos hablando de Moisés. Y Moisés es un claro ejemplo de lo que es la dependencia total de Dios. Él es un claro ejemplo. A pesar de sus inseguridades, sus temores, porque en un comienzo vemos que Moisés tenía ciertos temores, él entendió que era preferible andar con Dios que andar solo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y este varón era un hombre justo, era un hombre humilde. Y aunque ya entrado en años, mis hermanos, seguía siendo fuerte y muy sabio. Reconocía que la verdadera fortaleza y dirección venía de un lugar más profundo que su propio corazón. Venían de la presencia de Dios. Sin su presencia no hay camino, no hay esperanza, no hay futuro. Si Dios no está con nosotros, nada de eso va a ocurrir. Amén. Amén. Y es por eso que debemos todos los días buscar andar en su presencia. Y este varón lo entendió muy bien. Y quiero ahorita narrarles otra historia, pero vamos a hablar de Moisés. Y todo comenzó en el momento más oscuro para el pueblo de Israel. Habían cometido un pecado gravísimo. Mientras Moisés iba a la presencia de Dios a recibir las ordenanzas, las tablas de la ley, mientras Moisés escuchaba la voz de Dios y recibía estas leyes, ¿saben qué hacía el pueblo? Se reunieron y determinaron, le dijeron a Aarón: levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Este fue el reclamo del pueblo, porque creyeron que Moisés ya no iba a regresar. Iba a completar 40 días recibiendo palabra del Señor, recibiendo las leyes. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Dios mostró su justicia y luego su perdón. Grábese siempre esto en su memoria: todo pecado tiene consecuencia, porque Dios es un Dios de justicia. ¿Nos otorga su perdón? ¿Quién lo cree? Amén. Sí, pero hay consecuencias por el pecado. Y no queremos pasar por eso. Nosotros, cuando pedimos perdón, lo hacemos también con la intención de no tener consecuencias.
Pero entonces Dios, mis hermanos, dejaría de ser justo e iría en contra de su palabra. Todo pecado tiene consecuencia. Y el pueblo había pecado. ¿Qué hicieron ellos? Mis hermanos, construyeron, levantaron estatuas para ser adoradas. Tenían esas costumbres de Egipto, venían con esas costumbres. Por eso es que Dios obliga a este pueblo a pasar 40 años por el desierto. Pero Dios decidió no destruirlos por ese terrible pecado. Dios les dijo: suban a la tierra que les prometí, pero, oiga, la condición: yo no iré con ustedes, enviaré un ángel en mi lugar. Esas fueron las palabras de Dios. Ya tenían la orden de ir ¿a qué? A tomar la tierra prometida. Y les dice Dios: listo, yo no voy a destruir a este pueblo, pero no voy a ir con ustedes. Voy a enviar a un ángel. ¿Usted qué haría, mis hermanos? Moisés entendió muy bien lo que podía ocurrir. Sin la presencia de Dios, cualquier tierra prometida seguía siendo un desierto. Amén. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros podemos hoy estar disfrutando las bendiciones de Dios, disfrutando de la tierra prometida. Pero si Dios no está en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestra casa es un desierto. Nuestra casa sigue siendo un desierto. Y Moisés era sabio, él lo entendía. ¿Qué es la tierra prometida sin aquel que la prometió? Nada. Así que Moisés hace algo que es impensable: acercarse con reverencia y temor a Dios, y pronuncia unas palabras que creo que marcan, o Dios cuando lo escucha dice: voy a acompañar a Moisés. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto que es lo que Moisés pide. Él le pide: Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. En otras palabras, no quiero ir con el ángel, quiero ir contigo. Señor, no quiero ver los frutos de esta tierra, ni los manantiales, ni las riquezas, ni las colinas, si tú no estás allí. ¿De qué nos vale, mis hermanos, ser prósperos en todo lo que hacemos si la presencia de Dios no está con nosotros? No vale de nada. Porque al fin y al cabo nuestro corazón va a seguir sintiéndose vacío. Ninguna riqueza va a llenar la presencia de Dios en nosotros. Amén. Eso para los del mundo. Pero para nosotros, mis hermanos, es diferente. Moisés no se conformaba con las bendiciones sin el Dios de las bendiciones. Él comprendió algo que muy pocos logran entender. Más importante que cualquier logro, éxito, victoria, es estar en comunión con Dios. Amén. Amén. Solo la presencia de Dios puede llenar el vacío del ser humano. Amén. Solo la presencia de Dios. Amén. Y me impresiona la respuesta de Dios. Mire lo que Dios le responde a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y aquí está la clave. ¿Te sientes atribulado, atribulada, sin esperanza, desconsolado, con temores? Eso puede ocurrir porque nos falta la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque Dios trae descanso a nuestras vidas. Él trae descanso. Pero Dios le dice algo. Le dice: mi presencia irá ¿con quién? Contigo.
Y Moisés, mis hermanos, es atrevido. Él fue mucho más allá, porque él quería asegurarse que no solamente la presencia fuera con él, sino también con todo el pueblo. Que fuera con todo el pueblo. Y eso nos lleva también a reflexionar dentro de una comunidad, dentro de una iglesia. La presencia de Dios no puede estar solamente en unos cuantos. La presencia de Dios debe estar en todos los miembros. Y dice la palabra en Éxodo 33:16: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Hoy día todavía se cumple eso. El pueblo judío es todavía un pueblo apartado. Y podemos ver que ahí ellos empiezan a marcar esa diferencia con los demás pueblos idólatras, con los demás reyes. Hay una gran diferencia entre tener la presencia de Dios con nosotros y no tenerla. Depender completamente de Dios, en lugar de apoyarse en sus habilidades y sus logros. Moisés se aferró a Dios. Amén. A él no le importaba si tenía que atravesar un desierto. No le importaba cuántos años o en cuántos años cruzó el desierto o lo pasó. Él sabía que con la presencia de Dios le bastaba. Y lo mismo debe pasar con nosotros. Entender que nos basta con la presencia de Dios. Amén. 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 Y mis hermanos, rápidamente quiero concluir el testimonio que quedó inconcluso la semana pasada, cuando les comenté de lo que me ocurrió hace ¿cuántos años atrás? ¿Cuánto? 25 años atrás. Cuando esto ocurrió en mi vida, pues nos vimos afectados, no solamente mi casa, sino muchos a nuestro alrededor. Mis hermanos, gracias a Dios no teníamos en ese entonces hijos, porque hubiera sido más complicado. Pero quiero por favor que me acompañe a leer lo que dice la palabra en Ageo capítulo 2, verso 18 y 19. Porque eso hizo falta en el testimonio que Dios nos permitió contar la semana pasada. Ageo 2, versos 18 y 19. Dice la palabra lo siguiente: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Amén. Voy a explicarles un poco lo que ocurrió después del episodio donde fui herido por un arma de fuego, y donde llegué hasta la clínica, me llevaron hasta la clínica, y después quedé inconsciente, no me volví a dar cuenta de nada, ya como a los 20 días aproximadamente, 20 días o casi un mes, que yo no me enteré lo que había ocurrido. Fue bastante tiempo, pero mi esposa sí estuvo allí presente y se dio cuenta de todo lo que ocurrió, de las veces que tenían que intervenirme, de las veces que me sacaban de UCI a una sala de cirugía y volví a regresar. En ese momento ella no sabía si en ese desplazamiento era la última vez que me iba a ver, porque estuve muy delicado durante todo ese periodo de tiempo. Y esta palabra que acabamos de leer, Dios se la dio a mi esposa, y no quiero entrar en conflictos teológicos, ya que la palabra es clara en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, y quiero leerlo, dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Esta palabra
nosotros no la tomamos como una profecía para nuestras vidas, pero sí como una voz de aliento. Dios, mis hermanos, en momentos de crisis está presente. Y en ese momento, pues yo me encontraba ya en las manos del Señor, porque no dependía ni siquiera de los médicos, ni siquiera la capacidad que ellos tenían, sino lo que Dios quería para mi vida. Amén. Amén. Lo que Él deseaba. Pero, mis hermanos, yo lo estoy hablando desde mi perspectiva, o sea, qué era lo que estaba pasando conmigo. Pero, ¿qué pudo haber pasado por la mente de mi esposa? Que la llaman a las 5:30 de la tarde a decirle que yo había sufrido un accidente. Allá no le dicen qué es lo que ocurre. Y ella de inmediato viaja con mi madre para la ciudad de Cali. Y después que se entera que había sido por una herida de bala. ¿Qué pudo haber pasado por la mente de ella? Con un mes de estar convertidos. ¿De quién dependo ahora en este momento? De Dios, ¿cierto? De Dios. Y Dios quería traer descanso a su alma, porque estaba atribulada. Y Dios le da una palabra, mis hermanos, que yo me erizo cuando vuelvo y la leo. Porque nosotros llevábamos un mes de conocer del Señor. Recuerdan que yo les decía que llevaba la Biblia en la mano, no sé si lo comenté. Ahora 8 días que yo llevaba la Biblia en la mano, pues lógico, a ella le entregan la Biblia cuando llega a la clínica y ella abre la palabra del Señor y se encuentra esta palabra. Eso solamente lo hace Dios. Amén. Amén. Solamente lo hace Dios. ¿Sabe qué llamó la atención de ella? La fecha. Dice, desde el día 24 del 9º mes, y ese día era 24 de septiembre. Eso llama la atención en ella. Y continúa leyéndola. Y dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Llevábamos apenas un año de casados. No teníamos absolutamente nada. Pero Dios le dice, desde este día os bendeciré. Y ella se pega a esa palabra. Porque es muy diferente decir, desde ese día te bendeciré, a decir, os bendeciré. Y de ahí ella se aferra. Y dice, mi esposo no va a fallecer. Porque ya Dios me ha hablado. Dios me ha hablado. Y empieza a depender de Dios. Porque las noticias que dan los médicos no eran alentadoras. Él está mal, no sabemos si amanezca. Y ella tomó la decisión ese día. Dijo, no acudiré más al médico, iré siempre a tus pies. Y dejó de correr detrás del médico, porque ya el médico le fastidiaba. Siempre que la veía, ella estaba ahí detrás preguntándole. Dejó de correr detrás del médico. Y empezó, mis hermanos, a depender totalmente de Dios. Sin tu presencia, mis hermanos, no hay camino. Sin la presencia de Dios en nosotros no hay camino. ¿Será posible depender solo de Dios en medio de la crisis? Amén. Amén. Es un tema bastante complejo de abordar. Pero si usted quiere saber, pregúnteselo a mi esposa, ¿cómo hizo ella? Depender solamente de Dios en medio de la crisis. Y esta palabra la llevó a aferrarse de ella. Y fue la primera palabra que yo escuché cuando desperté, cuando reaccioné. Ya me dijo, tranquilo, de esto salimos. Escuche lo que voy a leer. Y me leyó esta palabra. Y dice, Señor, eres tú hablando. Eres tú hablando, Señor. Mis hermanos, Dios siempre está allí. Recuerden, Él es el guardián que nunca duerme. Cuando necesitamos una palabra de aliento, Él nos va a dar la respuesta. Él sabía que era lo que necesitaba mi esposa. Una palabra de aliento. ¿Qué posibilidad hay de que ella abra la Biblia precisamente
en ese versículo. No logramos entenderlo, amén, pero era Dios dirigiéndola a ella. Y si esta es la palabra que tú necesitas, esta palabra es para ti. Por eso quiero aclarar lo de la profecía, porque no estamos diciendo con esto que era una profecía para nuestras vidas, no. Dios utiliza su palabra en el momento en que Él quiere y como Él quiere, y habla directo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y ese día lo hizo, mis hermanos, lo hizo una vez. Nos demostró que Él en la crisis está presente. ¿Que lo entendíamos? No. ¿Entendíamos qué estábamos pasando? No. Pero hoy día sí lo entendemos. Hoy día, mis hermanos, sí lo entendemos. Sin tu presencia no hay camino.